Pues sí, como lo leyeron en la descripción, fui y yo creía que era una pesadilla. Sí, señores, duré muchos años de mi vida creyendo que lo que me había pasado había sido simplemente un mal sueño que recordaba bastante real. En esta historia quiero contarles que todo empezó cuando yo tenía 9 años, pero lo curioso de esta historia es que realmente yo no me acordaba, o sea, les juro que yo no me acordaba qué había pasado en mi vida en ese rango de edad hasta los 11 años. Yo borré por completo toda mi vida, yo no me acordaba qué hacía en el colegio, cuál era mi comida favorita, qué jugaba, con quién jugaba. Yo borré todo y cuando me preguntaban de esa época yo nunca sabía qué responder. Ya después de grande siempre decía, no, la verdad no me acuerdo, pero yo no me daba cuenta que la razón por la que yo no me acordaba era porque mi cerebro me estaba protegiendo de algo bastante fuerte. Resulta que hay una persona de esta historia que sí recordaba un poco. Imagínense que cuando yo tenía esa edad vivía en una casa bastante grande donde teníamos como una niñera y también era como la persona que hacía el aseo de la casa, y esta señora tenía un esposo. Este esposo lo contrató mi familia en la casa para que hiciera unos trabajos. Yo no recuerdo si era algo de un segundo piso o algo parecido. Entonces él, como su esposa trabajaba en la casa y pues era una persona de confianza, empezó a vivir con nosotros. Ellos dos tenían una habitación en mi casa y pues sencillamente dormían ahí todo el tiempo. Al señor de esta historia lo vamos a llamar la larva. Ya van a saber por qué. Yo recuerdo que soñé que la larva entraba a mi habitación en la noche y se me acostaba encima. Me pesaba demasiado porque era un señor y yo era una niña. Entonces cada vez que él entraba y se acostaba encima mío, yo sentía que me aplastaba. Resulta que al otro día de haberme soñado eso, o bueno, así lo recordaba, al siguiente día de haber tenido esta pesadilla y después, porque sentía que esa pesadilla se repetía, después de las veces que soñé esto, yo lo odiaba, le cogí un odio a la larva que ustedes no se alcanzan a imaginar, pero es que era asco. Y obviamente a su esposa también. O sea, yo no los soportaba, yo no los quería ver, pero cuando yo crecí y empecé a acordarme de estas cosas, yo atribuía ese sueño, era el fastidio que les tenía. Sencillamente yo decía, ok, me caían muy mal y por eso yo soñaba que este señor me hacía eso. La vaina es que muchos años después me di cuenta que realmente no era así. Bueno, pues, ¿qué creen que me hizo recordar qué era lo que realmente había pasado? Resulta que en mi casa, muchos años después, yo ya estaba grande, empezamos a mudarnos de casa. Entonces empecé a recoger mis cosas de la habitación, entre esas las cosas del closet. Cuando yo abro el closet y empiezo a sacar todas las cosas, me acuerdo que había una sábana. Era muy extraño porque esa sábana estaba arrumada en el último rincón del closet, como si no se usara hace muchísimos años. Yo la cogí y la revisé. Yo esto se los estoy contando de hace más o menos 2 años, que fue cuando me mudé de casa. Yo saco la sábana, la reviso y me doy cuenta que la sábana está manchada de sangre. Pero era de esa sangre mal lavada, ¿me entienden? Como cuando tú manchas algo, bueno, las mujeres que cuando están en sus días y se manchan, no sé si les ha pasado, que de repente no, por lo menos las primeras veces no han sabido que pues hay que lavarlo a mano y tal, sino que de pronto lo han puesto en la lavadora y sale igual manchado, pero como lavadito. Hagan de cuenta, así estaba esa sábana. Yo la agarro en mis manos y apenas la vi, lo único que pasó por mi cabeza fue ese sueño que yo creí haber tenido. Se me vino a la cabeza inmediatamente ese sueño en el que la larva entraba a mi habitación y se me hacía encima. Empiezo a acordarme que yo esa noche me levanté muy asustada y empezó a venirse toda la información a mi cabeza. Todo lo que mi cerebro había ocultado por tantos años. Yo me levanté asustada, pero no por lo que me había hecho la larva. No, yo estaba asustada porque yo decía,
mi mamá va a subir, se va a dar cuenta de que mi cama está manchada de sangre y lo primero que ella va a pensar es que yo estuve haciendo cosas muy malas. Ustedes no saben cómo me invadió el miedo de creer que mi mamá iba a tener una mala reacción y que iba a pensar que yo era la culpable de lo que me estaba pasando. Creo que es bastante obvio que yo no dimensionaba en ese momento la situación. Yo estaba muy chiquita y realmente hoy que estoy grande es que entiendo que no tenía ningún sentido que yo sintiera miedo. Era por un regaño de mi mamá y no por lo que realmente me había pasado, cuando era más que obvio que yo no estaba haciendo nada malo. Es más, ni siquiera estaba haciendo algo que estuviera bajo mi voluntad. Yo estaba tan asustada, tan asustada que yo me levanté antes que todos en mi casa. O sea, esperé que fuera como de día, pero en una hora donde todavía no se había despertado ninguno. Me fui para el baño y empecé a tratar de lavar la sábana porque yo de verdad no quería que mi mamá se enterara. Pero entre más lavaba esa sábana me daba cuenta que como que más se manchaba, la sangre no salía y yo lloraba y lloraba del susto. Entonces a mí lo único que se me ocurrió fue empezar a coger esa sangre y esa agua sangre y untarme la cara. Y yo lloraba y me untaba la cara y lloraba y me untaba la cara porque yo quería que mi mamá creyera que esa sangre había salido de mi nariz. Yo de verdad no quería que ella supiera lo que había pasado porque yo sentía que era mi culpa. Así que yo trataba de hacer eso y temblaba. Lo único que hacía era temblar mucho del miedo. Bueno, obviamente cuando yo estaba llorando y estaba lavando, pues estaba haciendo ruido. Entonces mi mamá se fue hacia mi cuarto a preguntarme que qué había pasado. Y yo, no mami, lo que pasa es que me salió sangre de la nariz y manché la sábana, entonces estoy tratando de lavarla. Ella miró todo y me dijo que ok, que no la lavara ahí, que no era necesario, que ella la iba a meter a la lavadora y ya pues se iba a limpiar. Ella cogió la sábana, se la llevó y hasta ahí llegó el tema. Yo realmente no me acordaba de nada de lo que les estoy contando hasta ese día que por la mudanza yo saqué las cosas de mi closet. Yo había borrado absolutamente todo y ese día que recordé pude responderme también una pregunta que me había hecho toda la vida y era ¿por qué a mí no se me olvidaba esa pesadilla? ¿Por qué tantas otras pesadillas y sueños bonitos también que yo había tenido en mi niñez se me habían borrado? Y ese se repetía y se repetía en mi cabeza, tan real, tan vívido. Pero para mí era una pesadilla, simplemente no lograba olvidarla. Les puedo asegurar que a pesar de que la larva vivía en mi casa, lo veía a diario, yo no me acuerdo de él. Simplemente me acuerdo de su silueta gorda, grande. Sí, esa silueta que yo veía entrar a mi cuarto en lo que yo creía que había sido una pesadilla. Ustedes se preguntarán, siendo mi mamá, yo por qué le tenía tanto miedo. No era que ella fuera un ogro, una persona terrible, no, pero era una persona que no había sanado sus heridas y que a veces era violenta conmigo, era demasiado ofensiva, era irascible, siempre como que descargaba su rabia conmigo y era muy feo porque a pesar de que es la mujer que me lo ha dado todo y que ha trabajado para que a mí no me falte nada, siempre con sus palabras dañaba mucho ese esfuerzo que ella hacía por tenerme bien y realmente me hirió tantas veces que yo de verdad creía que muchas veces la mala era yo, de verdad creía que yo era la que no estaba haciendo las cosas bien y por eso me daba tanto miedo contarle cosas que me pasaban porque yo siempre creía que ella me iba a echar la culpa o no creía, es que a veces sí era así. Si ustedes me preguntan, yo creo que no fue solamente la vez de la sábana, yo siento que fue algo que se repitió varias veces y la primera vez que conté esto fue hace más o menos un año en una actividad de restauración de mi iglesia, pero yo recuerdo que ese día casi ni siquiera pude hablar, yo lloraba y lloraba de tanto que me dolía. Ya como se pueden dar cuenta, ahora lo hablo mucho mejor, pero evito hacerlo.
No tanto por mencionar el tema como tal. Lo que pasa es que yo no quiero que mi cerebro siga recordando. Yo lo único que deseo y le pido a Dios es que si hay algo más, mi cabeza lo borre.